Transmitirse. Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Quiero decirles que hoy es día de sábado, día de celebración, el día que Dios ha santificado en la creación para que nosotros pudiésemos cultuar y rendirle gracias a Dios en este día. Estamos reunidos como iglesia con el propósito de alabar al Señor y también de oír su voz mediante su palabra. Hablaremos hoy de un tema muy interesante, muy importante para nuestros días, para los últimos días. Sabemos pues que Cristo pronto aparecerá en las nubes del cielo. ¿Y qué tal estará nuestra vida en este entonces? ¿Qué estamos haciendo para cobrar, o sea, que para conseguir un carácter polido, un carácter semejante al de Cristo Jesús? ¿Cómo estamos haciendo? Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Y nosotros hablaremos hoy sobre el siervo que mucho ha recibido, mucho más se le requerirá, mucho más se le pedirá. En este tema vamos a detenernos un poco hoy a estudiar para ver si aquello que ya hemos recibido, estamos tratando de cumplir. Leemos versículo 47 de Lucas 12. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado con pocos azotes. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, se le demandará mucho. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros hemos recibido gran luz del cielo, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, hemos recibido luz de las profecías, la luz del libro de Apocalipsis, Daniel, etc., para que podamos caminar por estos últimos días sabiendo dónde vamos a pisar. Yo dejé aquí el estudio de la semana pasada, un poco, ¿verdad? Y se puede ver que la opresión al pueblo ya se acerca. Estamos aquí en el tercer sello, ya se acerca la opresión al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, a través de las leyes contrarias a los principios bíblicos, también leyes dominicales, etc. Pero todo esto, ¿y qué estamos haciendo para que Dios se compadezca de nosotros en este tiempo? Nosotros sabemos, nosotros nos orgullamos de la sabiduría que tenemos, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tratando de cumplir todo esto que se nos dio, porque como dice la Biblia, al que mucho fue dado, mucho más se le pedirá. Bueno, vamos a tratar de recapitular un poco de lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, para tener una vida santa, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos luz, sabemos dónde tenemos que caminar, qué tenemos que hacer, pero muchas veces se nos va al esquecimiento, al olvido, ¿verdad? Al olvido estas cosas. Abramos nuestras Biblias en Eclesiastés 12, 13. Eclesiastés 12, 13. 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el
todo del hombre, o es el deber de todo el hombre, depende de la traducción. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El principio de todo que debemos hacer como hombres, como seres humanos, es guardar los mandamientos. Pero esto es simple. Muchos me van a decir, son solo 10 mandamientos. Otros, no, esto es imposible guardar. Nadie puede guardar los mandamientos. Por eso estamos en el tiempo de la gracia. Bueno, ya vimos que el deber de todo hombre no es del pueblo judío, de todo hombre, guardar los mandamientos. En segunda instancia, dice la palabra en el versículo 14, que porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Y cuál es el patrón de juzgamiento de Dios para juzgar a la humanidad? El patrón es la ley, los 10 mandamientos, la ley moral. Y sobre esto será juzgado todo hombre. Esto estamos tratando de recordar nomás. Otro me va a decir, bueno, pero la salvación es por la gracia, no por la fe. Nos vamos a detener un poco aquí. Abramos nuestras Biblias en Gálatas 3, 6. Gálatas 3, 6. Dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue justificado porque creyó en Dios. ¿Será que solamente creyó Abraham y fue justificado y Abraham no obedeció nada, no hizo nada? Bueno, abramos entonces nuestras Biblias en Génesis 26, capítulo 5. Génesis 26, 5. Esto es un recordatorio nomás, ¿ok? Génesis 26, 5. Para que sepamos de dónde tenemos que partir ¿cómo voy a decir? ¿Dónde tiene que salir nuestro estudio de hoy, por ejemplo? 26:5. Por cuanto oyó Abraham a mi voz, y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces Abraham, Dios testifica que Abraham no solamente creyó, sino que guardó sus mandamientos. ¿Ok? Entonces tenemos que concluir una cosa casi que obvia, que uno para llegar a la salvación tiene que guardar los mandamientos por la fe en Cristo Jesús. Quiero aclarar algo. Aquí dice las leyes de Dios, pero habla de la ley moral, no de la ley de ceremonias del pueblo judío. Abramos nuestras Biblias en Mateo 5:16, San Mateo 5:17. Cristo habló de la ley moral, testificó que la ley moral jamás saldría de su vigencia. 5:17. Dice así, San Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota o tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Cristo testificó que la ley moral nunca pasaría. Pasará el cielo y la tierra. Ojo, el cielo y la tierra es mucho tiempo. ¿Ok? Y ninguna jota o tilde se sacará de la ley sin que todo haya cumplido. Entonces, Abraham, ¿qué ley? ¿Qué ley obedeció Abraham? Abraham obedeció la ley moral. Se puede traducir hoy en el decálogo de Éxodo, en los 10 mandamientos. Sigamos. Entonces concluimos que Abraham, por la fe, fue justificado, pero obedeció a la ley de Dios, a los mandatos de Dios. Y uno puede decir, pero esta es la idea de Clayton. Esa es su idea. No, no es mi idea. Abramos nuestra Biblia en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 19. Y dice así, 19, al 24. 19 al 24 vamos a leer. ¿Tú crees que Dios es uno? Si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Yo creo que hasta aquí sería suficiente, pero sigamos. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado como por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, el que dice que el hombre es justificado únicamente por la fe está equivocado, o sea que redondamente equivocado. Uno tiene que actuar conforme lo que aprende, o conforme a lo que cree. El libro de Gálatas habla de la ley como si fuera una maldición, pero ahí tenemos que tener muy bien en cuenta, la ley que es una maldición es la ley de la carne, es la ley del pecado, como dice la Biblia. Ahí tenemos también la ley que contrasta con la fe, que es la ley ceremonial. Pues aquel que quiere, nadie será justificado por la ley ceremonial, pues el verdadero Cordero ya vino, sino que entonces uno tiene que creer en Cristo Jesús, que Él es el que saca el pecado del mundo, entonces así será justificado. Pero también está la ley moral, y de esta testificó Cristo. La ley moral jamás saldrá de su vigencia. Entonces, si creemos en Cristo, tenemos que actuar conforme Cristo actuó. Y Cristo dijo, testificó también, que Él permanece en el amor de su Padre porque guardó los mandamientos de su Padre. Y permanece en el amor del Padre. Entonces, si nosotros creemos en Dios, mucha gente dice, yo tengo fe en Dios. Pero ¿y? Si tienes fe en Dios y no haces nada, o sea que no cumples los mandamientos, tu fe no sirve para absolutamente nada. Con perdón de la palabra, pero esto es la verdad. Si usted no actúa según su fe, según Cristo enseña, pues es vana tu fe. ¿Para qué vas a creer en algo que si no vas a actuar conforme? La Biblia llega a decir, mira, si usted... si viene alguien junto a ti que tiene hambre y frío y tú, lleno de fe, le dices, vaya en paz y que seas saciada tu hambre y que no tengas frío. Pero no le das la ropa y la comida, ¿de qué sirvió tu fe? Entonces es muerta la fe. Entonces si uno tiene fe en Cristo y no guarda los mandamientos, está equivocado y no llegará a parte ninguna. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 14, versículo 12. Vamos a concluir ya este tema aquí, para que sigamos, para que podamos seguir en frente con nuestro estudio, con nuestra
de nuestro estudio, mejor dicho. Versículo 12 de Apocalipsis. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces concluimos que nuestro breve estudio aquí de que la fe es la que nos habilita a guardar los mandamientos está correcta. Pues Dios considera santo a aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Cristo Jesús. Eso no soy yo que estoy hablando, como siempre digo, es la Biblia. Si uno no cree en la Biblia, ya no podemos hacer más nada. Pues el tiempo final se acerca. Pero ahora vamos a avanzar. Jesús vino y nos dio un mandamiento, o sea que nos presentó el mandamiento en una perspectiva más amplia. Abramos nuestras Biblias en Marcos 12:30. Marcos 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿En qué consiste amar a Dios? Amarás al Señor Dios con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Con todo lo que es, con toda tu alma, tu pensamiento. ¿En qué piensas usted cuando estás en el día a día, en el trabajo? ¿De qué hablas tú cuando tienes visita, cuando sales de visita, cuando estás entre amigos? ¿Estás amando a Dios con tus palabras, con tu mente, con tu pensamiento, con tu alma? El alma aquí refiere al cuerpo, al ser vivo, con tu vida. ¿Estás honrando a Dios, amando a Dios con tus actitudes, con tus fuerzas? La fuerza en alguna traducción es traducida como poder. Y todos nosotros tenemos algún poder o fuerza sobre algo. Ejercemos fuerza sobre alguna cosa. Y esto puede traducirse en nuestra capacidad mental, física, en nuestra capacidad profesional, en nuestro rayo de influencia. Personas que tienen confianza en nosotros, que ven en nosotros algo de bueno, y sobre estas personas tenemos fuerza, influencia, ejercemos fuerza sobre estas personas. De manera que las actitudes nuestras influencian a las actitudes de estas personas. ¿Estás amando a Dios, tratando de conducir a todas las personas que te rodean, tratando de conducir tu trabajo, tu pensamiento, tus palabras para la salvación del hombre, para tu propia salvación y para honrar a Dios? ¿Ves que Cristo con un mandamiento, o sea que este mandamiento no es un nuevo mandamiento, como dice la Biblia, sino que el antiguo. Ustedes pueden marcar en sus hojas Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, nos dice: amarás al Señor de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento. Este es un mandamiento antiguo. Cristo solo se lo recordó, como estamos haciendo hoy. Lo voy a conferir aquí porque, bueno, a veces puede que me engañe, ¿verdad? Con el versículo. Sí, es mismo, así mismo. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, Cristo no vino a traer algo nuevo, sino que
el mismo mandamiento que Él, por medio del profeta, le dio al pueblo. Entonces, no es un mandamiento nuevo, sino que Él trajo nomás a memoria de las personas de aquel entonces, que tenían que amar a Dios con todo lo que es. ¿Ok? Y de aquí seguimos. Nosotros, los cristianos, los cristianos que estamos viviendo los últimos días, que nos orgullamos de tener la luz profética, de todo esto, amamos a Dios a tal manera. Tratamos de conducir nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos para Dios, o con nuestras actitudes, digo, o tratamos de alimentarse un poquito de la palabra y un poquito del mundo. Un poquito de sanas palabras y un poquito de chistes y de conversaciones vanas. Ojo, al que mucho fue dado, mucho se le pedirá. A nosotros que tenemos este conocimiento, se nos requerirá esto. No piensen ustedes que Dios les dejará impune, pues la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente ninguno de los culpables. Sigamos entonces. Amar a Dios, ¿en qué consiste básicamente? Más precisamente, ya hablamos que se trata de tratar de actuar conforme a la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Abramos nuestras Biblias en 1 Juan capítulo 5 versículo 2. 1 Juan 5, 2. Esto... 1 Juan 5, 2. Dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ven usted que el amar a Dios está relacionado con amar al prójimo y guardar los mandamientos? Leamos otra vez. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces nuestra conclusión de qué es amar a Dios está correcta y sellada con el texto de 1 Juan. Entonces, ¿qué nuestra vida, qué nosotros estamos haciendo en las redes sociales con nuestro perfil, ¿verdad? ¿Para dónde estamos llevando las personas, conduciendo a las personas que llegan hasta nuestro perfil? Y de todo lo que ya hablamos aquí, es importante que la influencia que ejercemos sobre las personas tenga un beneficio, tenga un propósito de salvación para aquellas almas. Y principalmente producir en nosotros un carácter igual al de Cristo. Si no, todo este trabajo que estamos haciendo hoy de predicar, de llevar el mensaje, será vano y perderemos no solo el tiempo como nuestra salvación y nuestra alma. Y no piensen ustedes que Dios tiene su misericordia infinita, pues hasta la misericordia de Dios tiene un límite y ya está puesto el límite. Se acerca la venida de Cristo, se acerca el final del tiempo de gracia. ¿Y de qué lado usted estará? Yo quiero traer una ilustración aquí. Si te ofrecieran millones y millones de dólares para que te quedaras rico y multimillonario quizás, en cambio de tu salvación, no respondan, piensen nomás. ¿Estarías dispuesto a negar todo esto, esta vida terrena, por tu salvación? Otra cosa, ¿cuánto para ti vale el cielo, la salvación, la vida eterna? ¿Cuánto vale? Porque si nosotros trabajamos por cosas terrenas, quizás diuturnamente, día y noche, nosotros trabajamos por conseguir un auto nuevo, nosotros trabajamos y nos endeudamos por conseguir una casa nueva, aquí en la tierra, y trabajamos. Pero, ¿y por la vida eterna?
y por la salvación de tu vida y de la vida de tu familia, ¿qué haces tú? ¿No tendrías que trabajar día tras día o día y noche también? ¿O esto para ti no es tan valoroso? Esas son las preguntas que a mí no tiene nadie que responder, sino que a sí mismo. Porque Dios ya se está acabando su paciencia con la humanidad, y esto vemos en la naturaleza. Hablamos en el miércoles sobre esto. Dios trata de avisar al pueblo cuando ya está muy obstinado, cuando ya está muy desobediente, trata de avisarle: ojo, hijos, hora de volver. Sigamos, hermano. Abramos las Biblias en Éxodo 31, 18. o 18. Esto ya es para hacer el enlace con Apocalipsis 14 que leímos antes, para saber cuál es el mandamiento de Dios, el mandamiento escrito por Dios. Dice así: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entonces los mandamientos de Dios dichos en Apocalipsis son los mandamientos, los 10 mandamientos. El testigo de Dios, o sea que los 2 testimonios de Dios, el que testifica del carácter divino, para mejor decir. Entonces, ya sabemos que tenemos que por la fe obedecer los mandamientos, y amar a Dios es guardar sus mandamientos, ¿ok? Entonces, guardar los mandamientos de Dios es amar a Dios. Y de esto ya vamos a entrar en un otro tema, un poquito más aprofundado, para tratar de hacer un ambiente donde podamos ver en qué fase está cada persona en el mundo hoy. Perdón, hermanos. Está un poco frío acá. Bueno. La mayoría de las iglesias tienen que guardar los mandamientos de Dios, o predican esto. La gran mayoría se dice cristiano: no, nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Y ninguno, según nosotros ya hablamos, ninguno que sea culpable será considerado inocente. Pero las iglesias no guardan los mandamientos de Dios. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 8, versículo 1. 1 Corintios 8, versículo 1. Primera Corintios 8, 1 dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí detendremos un poco. El conocimiento, solo el conocimiento, envanece, nos torna vanos. Pero el que edifica es el amor. Ahí entra el contexto: amar a Dios, bien como amar al prójimo. ¿Ok? Pero sigamos. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo,
y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí dice que hay un solo Dios. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Pero las iglesias hoy, la gran mayoría, predican, e incluso algunas de las iglesias sabatistas, predican que Dios es una Trinidad, o sea que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí la Biblia dice que aunque haya dioses tanto en el cielo como en la tierra, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Entonces descumplen el primer mandamiento todas las iglesias, básicamente, con excepción de algunas. Descumplen el primer mandamiento y usted piensa que entrarán en el cielo. Pueden decir lo que quieren, los pastores, los líderes, los padres, los clérigos, pero la verdad es que no llegarán a parte ninguna sino al lago de fuego. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, el Dios único. Cristo es Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el poder actuador de Dios en nuestras vidas. También está, ustedes pueden marcar en sus cuadernos, Juan 17:3. Ahí dice: la vida eterna es esta, que te conozcan a ti solo como único Dios verdadero y a Cristo a quien enviaste. Esta es la vida eterna. No existe este tema de Trinidad. La Trinidad nació en la Babilonia con Bel, Marduk, Ista, con Nimrod, Semiramis y Tamuz, en el Egipto, Horus, Iris y Osiris. La Trinidad nació en el mundo pagano y fue introducida por Constantino en la Iglesia Católica poco tiempo después de la muerte de los apóstoles. Bueno, abramos nuestras Biblias. Ahora sigamos. Ya vimos que la mayoría de las iglesias descumplen el primer mandamiento. ¿Qué dice la Biblia? En Santiago, ahora no me acuerdo, Santiago 1. Bueno, en el libro de Santiago, después puedo poner los comentarios ahí. El libro de Santiago dice: si alguno cuida guardar los mandamientos y en un solo tropieza, es culpable de todos los demás. Entonces, la Biblia dice que si uno cuida guardar los mandamientos y en uno tropieza, es culpable de todos los demás. Entonces, no piensen ustedes que al descumplir un solo mandamiento quedarás impune. Pues el mismo que habló no matarás, habló también no adulterarás. Pero si no matas, pero adulteras, pues serás castigado de la misma manera. Ok. Sigamos. Ezequiel 20:20. Ezequiel 20:20. Hablaremos de un otro mandamiento que fue pisado. Que fue pisado por los hombres y aún hoy es pisado. Y va a ser la causa de la destrucción de la humanidad. Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 20. Dice así: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Jehová, vuestro Dios. Ojo, Dios considera pueblo suyo los guardianes del sábado. Y pueden decir lo que quieran. Los que son pueblo considerado por Dios, pueblo suyo, son los guardianes del sábado. No soy yo que estoy diciendo, es la Biblia. Porque el día de culto santificado en la creación fue el día de sábado. Y todo aquel que reconoce la autoridad de Dios, pues cultúa a Dios en el día que Él estableció. No en el día del sol, en el domingo.
sino que en el sábado, en el día que Dios instituyó. Abramos nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 4, versículo 4, en el Nuevo Testamento. Para que no digan, pero no hay mandamiento en el Nuevo Testamento para el sábado. Esto ya cae por tierra muy pronto. Hebreos 4, versículo 4. Vamos a leer, para no tratar de confundir a los hermanos, vamos a leer el versículo 4, versículo 9 al 11. Porque aquí trata de la trayectoria del pueblo israelí. Y esto es importante que ustedes lean el contexto en casa y traten de estudiar todo esto. Dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, el motivo de guardar el sábado es porque Dios santificó este día en la creación. Versículo 9. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aunque todos los reposos sabáticos fueron clavados en la cruz por Cristo, porque el verdadero Cordero ya vino, aún queda un reposo, porque este fue instituido en la creación. Dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, él siguió el ejemplo del Padre. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El que no respeta el día de sábado, el que profana el día santo del Señor, es desobediente y no entrará en el cielo. Es muy simple. Pero el mensaje primeramente llega para nosotros como iglesia y después es pasado a ustedes. Nosotros como iglesia estamos tratando de guardar el día de reposo como Dios espera. Abramos nuestras Biblias en Isaías 58:13. Isaías 58:13. En el Antiguo Testamento. Dios nos da ¿cómo voy a decir? El consejo de cómo hacer para guardar el mandamiento de Dios. 58:13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Porque la boca del Señor Jehová lo ha hablado. Dios dijo: si nosotros dejamos de hacer nuestra propia voluntad en el sábado y lo tratamos como día venerable, como día santo, día separado para hacer el bien, como el Señor Jesucristo, para tratar de llevar personas al conocimiento de Dios, de tratar de conocer a Dios, de tratar de estudiar la palabra, entonces te deleitarás en Jehová y Dios te hará grande. Obviamente, grande para Él, no acá en el mundo, no prosperidad financiera, sino que una vida espiritual plena. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las iglesias hoy pisan el sábado guardando el día de domingo, el día del Señor Sol, del Dios Sol, instituido por el catolicismo y que es la marca de autoridad papal, como dice Papa Juan Pablo II, que el domingo es la marca de autoridad papal.
Entonces, si usted tiene la marca de autoridad papal, si tu iglesia predica la marca de autoridad papal, pues no, bueno, estarán bien complicados en el día del juicio, pues Dios no tendrá por inocente a un culpable. Y ya yéndonos al final de nuestro mensaje hoy, abramos nuestras Biblias en Romanos 13, 8, 9 y 10. Romanos 13, versículo 8, 9 y 10. Vamos a hablar aquí sobre qué es amar al prójimo. O sea que, y si amar al prójimo nos deja libres de guardar la ley. Si amar al prójimo nos libera del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Porque dice así: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué ha cumplido la ley? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, o sea que no mentirás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento que Cristo citó como el mayor, el principal: amarás a Dios como sobre todas las cosas. Y nosotros ya vimos qué tenemos que hacer: guardar sus mandamientos. Los primeros 4 mandamientos es para una relación vertical. Una relación vertical del hombre para con Dios. No tener otro Dios, no hacer imágenes para adorar, para prostrarse, no tomar el nombre de Dios en vano, y acuérdate del día de reposo. ¿Por qué acuérdate? Porque fue instituido antes de Dios hablar con Moisés en el Sinaí, en la creación. Acuérdate del día de sábado. Y ahí la segunda parte de los mandamientos está para una vida horizontal, una vida social. Y ahí incluye amar al prójimo. Y uno que ama al prójimo no habrá de hacer nada en malo en contra de él. Y de esta manera en estos 2 mandamientos se cumplen toda la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Para nosotros, los sabatistas, y que sabemos que el sello de Dios se aproxima, más o menos, ¿dónde era? Aquí, donde sangre, aquí recibimos el sello de Dios. Nosotros, muchos de nosotros los guardianes del sábado, muchos de nosotros los que predicamos la verdad, no recibiremos el sello de Dios. ¿Por qué no recibiremos el sello de Dios? Muchos de nosotros caerán. Porque al mucho fue dado, más se le requerirá. Cuanto más conocimiento, más obediencia. Y hay un dicho que dice: el que no conoce los mandamientos descumple uno, y el que lo conoce lo descumple 3 o 4. El que más sabe, más tiene que obrar según su conocimiento. Por eso yo os digo, no es tan fácil. Nosotros nos orgullamos de tener tal conocimiento. Amén, gloria a Dios. Pero ¿estamos actuando según? Esta es la pregunta que se queda hoy. Dios nos advierte a que seamos más santos, más puros, menos omisos con la verdad. ¿Ok? Entonces muchos de los guardianes del sábado que son considerados por Dios pueblo suyo quedarán sin el sello. Unos se convertirán en mártires y otros serán llevados por la cola de Satanás, como vimos en el tema pasado. Y entonces, ¿en qué clase estará usted? Somos pocos aquí. Entonces, sabemos que los que han de ser sellados son 144,000 nomás. Si tenemos en cuenta la dificultad de todo eso, gente, Dios quiere santidad de nuestra parte. Dios quiere un pueblo que busca andar según la vida de Cristo. Hebreos 12, 14. Abran sus Biblias. No, perdón.
Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. ¿Algo más? Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no hace, está pecando. Entonces, cuanto más sabemos, más tenemos que actuar. Pues si no, el no hacer simplemente es pecado. No hace falta descumplir los mandamientos, ¿no? Únicamente. El no hacer lo bueno está pecando. Si tu conciencia te dice, bueno, tenés que hacer así para que sirvas de bendición a la vida de alguien y no lo haces, pues está pecando. Y Dios está poniendo todo en su carpeta. Pero la Biblia dice que hay un memorial delante de Él con la vida de cada uno de nosotros. Está en Jeremías, en Isaías y también está en Malaquías. Lo que dice esto. Entonces, el que sabe lo bueno que tiene que hacer y no hace, está pecando. Pero es difícil, ora a Dios. Porque nosotros los seres humanos no podemos cambiarnos a nosotros mismos, sino Jesús, por medio de su obra en la cruz, por la gracia derramada por Dios, nos cambia a nosotros. Y esto es casi imperceptible a nosotros. Nosotros solo vamos a ver que cambiamos cuando ya estamos cambiando. La operación de Cristo es magnífica. Pero nosotros mismos no podemos cambiarnos. Pero tenemos que querer y actuar y buscar según nuestra fe. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin cual nadie verá al Señor. Texto conocidísimo, pero parece que se juegan a este texto. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo se consigue la santidad? Pues guardando los mandamientos con la fe en Cristo, buscando en oración, tratando de actuar con la voluntad de Dios. En nuestra mente, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro trabajar. El alimento que recibe nuestro alma tiene que ser de la palabra. No puede ser de otra cosa. Pues si alimentamos nuestra carne, pues seremos carne. Y la Biblia dice, anden en espíritu porque yo soy espíritu, dice la Biblia. Y uno alimenta la carne. Y bueno, ya sabemos el final. Efesios 5:26. Efesios 5:26. y 27. Cristo viene a buscar una iglesia pura, un pueblo santo, un pueblo que actúa según Cristo actuaba. No es diferente de esto. Para santificarla, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo creo que la palabra es clara. ¿Cómo santificarse? La Biblia dice, santifícaos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces cualquiera que no conoce la verdad no puede ser santificado. Y una de las grandes verdades es que Dios santifica al pueblo mediante la guardia del día de sábado. La Biblia dice, guardaréis mis sábados para que sepan que yo soy el que los santifica.
Mediante la guardia del sábado, a las personas reciben la bendición, como leímos en Isaías, la bendición de Dios, y recibe también la santificación. De otra manera, no hay caso, mis amigos, no hay otro camino. Es por Jesús, obviamente, es el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad es la palabra. Y esta palabra que ven ustedes aquí, es la que Cristo mismo trabajó para crearla, para hacerla llegar hasta nosotros. Y la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque cuidáis en ellas la salvación para la vida eterna, y son ellas que testifican de mí, de Cristo. Esta palabra testifica de Cristo. Entonces sin esta, si no estás conforme a esto, bueno, no llegarás. Abramos nuestra Biblia en Santiago. Uno, 21, perdón. Santiago 1, 21. Y con esto vamos a encerrar nuestro mensaje de hoy. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose con falsos discursos. Sed hacedores, cumplidores de la palabra. Y no solamente oyentes. Y engáñanse a sí mismos con falsos discursos, falsas predicaciones, etc. Porque hoy muchos se dicen, Dios te dará bendiciones y Dios te traerá días mejores. Es mentira. La Biblia nos muestra lo que está por venir, que de aquí en adelante no va a mejorar nada. Y uno que si quiere servir a Cristo tendrá que morir. Primeramente para el mundo, para el pecado. Después habrá mártires. Y las personas predicando que Dios va a salvar, que le va a dar riquezas en la tierra, y que Dios le va a bendecir grandemente, y que será muy feliz. Obviamente la paz que Cristo da nos trae felicidad aún en el martirio. Aún siendo muertos, la paz de Cristo habita. Pero no engáñense con estos discursos de que Dios va a abrir el cielo y te va a derramar bendiciones. Eso es mentira. Él lo va a hacer a sus siervos, esos que están aquí, pero la bendición será espiritual. Con conocimiento, obviamente Dios va a sostener a su pueblo, pero no con bienes materiales, con una vida social plena, nada de esto, con muchos amigos, porque la Biblia dice, ay de vosotros cuando todas las personas hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Entonces, pastores famosos de televisión, falso profeta. La Biblia lo dice, no soy yo. Entonces, no engáñense ustedes con falsos discursos, porque el que busca, encuentra. Si uno quiere engañarse a sí mismo, va a encontrar. Quiere un texto bíblico para tratar de dar validad a su pecado, va a encontrar. Pero la verdad es una sola, sin santidad nadie verá a Dios. Y les dejo la palabra, Apocalipsis 3:10, dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran en la tierra. Si usted ama a Dios, ama a su palabra, guarda la palabra de Dios, pues Él te librará de todos los eventos venideros. ¿Y cuál es la palabra de la paciencia? Ya la leímos, está en Apocalipsis 14, que dice así, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Nosotros como iglesia tenemos que tener muy bien en cuenta todo esto, porque a nosotros fue dado mucho y a nosotros se requerirá mucho. Y como yo he dicho,
muchos de nosotros no tendrán el sello de Dios. Y algunos, quizá quiera Dios que no, pero algunos, según dice la Biblia, serían llevados por la cola de Satanás. En el capítulo 12 de Apocalipsis. Porque la cola simboliza a los falsos profetas. Está en Isaías. Entonces, que podamos estar vigilantes, hermanos, buscando producir una vida cristiana plena, tal como tenía Jesús. Una vida de mansedumbre, de amor al prójimo, de actuar para la salvación propia y para la salvación del prójimo, de actuar para agradar a Dios, al Creador. De esta manera vamos a conseguir llegar en aquel día y mirar la faz de Cristo sin morir. Pues el que no esté santo en este día morirá. Que Dios los bendiga, que Dios esté con cada uno de ustedes en este día. Y si usted tiene una pregunta, una crítica o una duda, puede entrar en contacto. El número está en la página. Y si necesita ayuda en oración, necesita también estudio bíblico, pídanme. Y yo con mucho gusto estaré acercándome a ti para que podamos tratar de hacerlo mejor en pro de la salvación de tu vida, de tu familia. En el nombre de Jesús, nosotros pedimos a Dios que bendiga tu vida y también a nosotros, y que sigamos firmes, día tras día, buscando mejorar en la presencia de Dios. Bendiciones.